Estoy tan furioso, no sé si estoy furioso, triste, enojado, compungido, apenado o destruido. Acabo de perder la lapicera que me regaló mi abuelo cuando yo tenía 25 años y no hay manera de recuperarla. Y estoy como si estuviera mutilado, te juro, como si me hubieran cortado una mano. Bueno, por ahí es un poco así. Pero Perdiste, es un exceso, ¿no? Bueno, me parece muy difícil saber qué cosas son significativas para una persona, ¿no? No, Porque yo me digas, es una entiendo. lapicera, es un recuerdo, pero me parece a mí que cualquier cosa, por decirlo así, puede necesitar de hacer un duelo. No, eso lo sé en teoría. Lo que pasa es que en la práctica entender que esto es así, porque esto pasó hace 2 días, ¿no? Digo, tengo la esperanza que dentro de una semana me duela un poco menos, ¿no? Y espero que así sea, de verdad. Posiblemente te duele, por ahí depende de lo que hagas en esta semana. A ver. Bueno, porque un duelo necesita tiempo, obviamente, como vos ya sabés. Sí, claro. Y duelo viene porque duele, efectivamente. Sí, sí, Pero me claro. parece que... De paso, entonces, aclaro, un duelo es un proceso y como tal, como todos los procesos, implican tiempo y cambio. Eso quiere decir proceso, tiempo y cambio. El duelo es un proceso y por eso requiere tiempo y cambio. Y yo eso lo entiendo y lo puedo explicar. Pero de ahí a poder tolerar el tiempo hasta que pase ese cambio es muy fuerte, ¿no? Porque como vos decís, el duelo duele. Sí, pero me parece que quizás hay algunas partes del proceso que suceden solas y algunas partes que se podrían detener si uno no acciona sobre ese proceso. Traduzco un duelo patológico. Bueno, sí, puede pensar. Si Digo, se, ¿no? si se De eso detiene. estamos hablando. Sí, sí. Pero igual de todas maneras, aún sabiendo esto, cuando yo me di cuenta que no tenía la lapicera y que volví a buscarla y ya no la encontraba, yo no podía creer. Mm. Empecé a pensar que la había dejado en mi casa. Empecé a revolver mi casa por todos lados, sabiendo que no estaba ahí, ¿eh? Pero no podía creer que lo hubiera perdido. Bueno, es la primera fase del duelo, que es la negación de la pérdida. A mí me gusta mucho, lo hemos hablado una vez, la comparación que se hace entre el proceso del duelo y el proceso de una herida física en el cuerpo. Sí, claro, me acuerdo, lo puse Un duelo, letra por letra en El Camino de las Lágrimas. un Sí. duelo es una herida emocional, una pérdida es una herida emocional. El duelo es el proceso de curación de esa herida, podemos pensar. Y sigue bastante fidedignamente los pasos de una herida. Lo primero que sucede cuando uno tiene una herida cortante en la piel es que hay una vasoconstricción. Es decir, que las venas y las pequeñas capilares que están ahí en la piel se contraen para que la sangre no salga. Así que hay un primer momento en que uno se corta y no sale sangre. A veces dura muy poquito, dura unos segundos. Pero existe ese proceso y me parece que emocionalmente también. Tiene un primer momento en el cual niega la pérdida. A veces, como en el caso de tu lapicera, trata de negarla literalmente, es decir, no la perdí. A veces cuando no se puede negar la pérdida, no puedo descreer esto que sucede, yo creo que se intenta una negación que es pensar que no tiene ningún valor lo que perdí. Decir, igual no me importaba. Perdí la lapicera, pero no me importaba. No la usaba. No la usaba, bueno, es un recuerdo, ¿a quién le importa? O si es una persona, bueno, igual no era una buena persona. Bueno, no tienes una pelea con alguien, no lo vas a ver nunca más. Bueno, era una mala persona. Y uno tiende a intentar defenderse de la pérdida con un mecanismo de no perdí nada porque igual lo que perdí no tenía ningún valor. Y pertenece a la misma familia de la negación. Exacto, es una especie de negación. Un poco más elaborada, pero esa es la misma primera fase. Que está en una especie de negación. Muy bien, la sangre no sale enseguida porque la vasoconstricción intenta controlar todo. Pero después la sangre empieza a salir. Es la segunda fase.
La segunda fase es la hemorragia. En el caso de una herida, la hemorragia empieza a salir la sangre. En el caso de una herida, de una pérdida emocional, lo que sale es el dolor. El dolor, el llanto, la congoja, a veces la bronca. Dicho de otra manera, aquello que la negación intentaba evitar. Intentaba retener, por supuesto. Que no saliera eso. Y me parece que es importante... Es decir, que es más sano el dolor que la negación. Quiero decir, por si alguien no se da cuenta. Por supuesto. Muy bien. A veces pareciera que hay como mucha virtud en esto de permanecer así, incólume. Y bueno, la gente de alguna manera fomenta eso, ¿no? La gente dice, qué bien te veo, muy bien, en fuerza, hay que seguir adelante, la vida continúa, pirín, plan, 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 cosas que de alguna manera conspiran contra que el otro se conecte con el dolor, ¿no? Quiero decir, si vos me decís, bueno, che, ya la pisé de miércoles, qué sé yo, ¿para qué la quería? Igual estaba vieja, la verdad que a mí me irritaría y me molestaría mucho, ¿no? Pero de alguna manera hay gente que me lo va a decir. Claro, sí, o de modos más elaborados, qué sé yo. Bueno, no le tenés que dar importancia, pensá en otra cosa, no pienses en eso. No, me parece que es uno de los modos en los que el proceso de duelo se puede detener. Pensá en otra cosa. Me parece que se usa mucho con los niños. La idea de que hay que evitar que sientan, que se angustien, que lloren frente a una pérdida. Hay que hacer todo lo posible para hacerles una especie de ilusión de que no se ha perdido nada. Bueno, esto yo te puedo contar un recuerdo de la infancia. Al lado de mi casa vivía un amiguito mío, Horacio, y Horacio tenía un perrito, un Basset Hound, que se llamaba Bobby, creo, Bobby, al que adoraba y que los dos jugábamos con él, y era un perrito que le adoraba, hasta que un día, pobre Bobby, lo pisó un camión en la puerta de la casa, lo pisó un camión. La desesperación de Horacio era terrible. Una desesperación que duró poquito, porque al día siguiente el padre le trajo otro perro, igual a ese, al que le pusieron Bobby de nombre, igual. Lo cual, Sí, claro, un poco espeluznante. Para mí hoy lo pienso y me parece espeluznante, ¿no? Es una manera de negar todo, hacer de cuenta que no pasó nada, ¿no? Un horror, digo, una negación de la realidad absurda, cuando de hecho una de las razones para tener una mascota es dar un tipo de entrenamiento a nuestros hijos de que la vida no es eterna, ¿no? Sí, así que la segunda etapa, que es esta de la hemorragia, el dolor, no tenemos que tener miedo, hay que pasar por esa etapa, hay que atravesar ese dolor, hay que sentirlo, hay que expresarlo también. Es bastante recomendable hablar de la cuestión, aunque ese hablar, la gente dice, no quiero hablar porque me pongo mal, pero sí, es así como se atraviesa eso. Sí, y tampoco el consejo de no llores, no dejalo, no pienses, ¿no? Claro. La tercera etapa en una herida en la piel es, bueno, cuando empieza a recuperarse el tejido. Ahí sucede que hay una especie de tapón, que es la famosa cascarita que uno se le hace, y por debajo de eso el tejido de la piel que empieza a recuperarse y a volver a crecer, aunque no exactamente de la misma manera. Qué interesante la metáfora, porque para que se forme la cascarita tiene que haber sangrado. Porque la cascarita está formada por las plaquetas que vienen con la sangre, así que si no hubiera habido sangrado no hubiera habido cascarita. Si traslado esta metáfora, si la persona no puede llorar su duelo, doler su duelo y sentir su duelo, no puede nunca empezar a sanar la pérdida. Sí, así es. Me parece que en el proceso del duelo ese tapón tiene mucho que ver con... el tapón es como una especie de... Bueno, no está sanada la herida, pero es lo que hace que no te desangres, digamos así, con el llanto. Ese tapón para el proceso de duelo me parece que tiene mucho que ver con la presencia de otros. Que es una de las cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta de... admitir y consentir que haya otros ahí. Ayuda. Sí, a mí me gusta mucho la imagen de una película que se llama Lars y la chica real, donde hay, Lars es un muchacho que tiene un delirio con una muñeca inflable que dice que es su novia, ¿no? Hasta que en algún momento él dice
que está enferma, ¿no? Entonces uno empieza a decir, está enferma, está enferma. Bueno, todos le siguen un poco la corriente porque viene de un pueblo muy chiquito. Y entonces en un determinado momento él dice, sale la decisión y dice, murió, ¿no? Entonces todo el pueblo lo acompaña en este duelo que él tiene que hacer, ¿no? A pesar de que era toda una imagen de él, una imaginería de él. Pero lo primero que pasa es que él está sentado en la habitación y vienen las señoras del pueblo, se sientan con él al lado y se ponen a tejer. Y él le dice, ¿qué hacen? Y la señora dice, bueno, esto es lo que se hace en estos casos. Uno viene y se sienta al lado del otro. Y nada más. Y dice, ¿no te sentís un poco mejor? Bueno, sí, un poco, dice Lars. Eso de ir y sentarse, estar ahí. Esa presencia me parece que es la que puede ser de tapón Seguro, para la herida. seguro. A veces cuando alguien me ha preguntado a mí qué le decís a alguien que está viviendo un duelo, yo digo, le puedo decir muchas cosas, lo más importante es aquí estoy. Simplemente, aquí estoy. Me parece que eso es realmente una gran ayuda, ¿no? Bueno, así que este es el tapón, me parece. Y lo otro que empieza a suceder en esta fase es esta recuperación de la piel, que emocionalmente es que la vida empieza a acomodarse alrededor de esta pérdida. Uno empieza a ver cómo va a continuar la vida sin esto que estaba antes, cómo va a continuar la vida sin tu lapicera, que uno empieza a hacerse a esa idea, empieza a conectar una cosa con la otra, que es lo mismo que sucede en la piel. La última etapa de una herida es que queda una cicatriz, por supuesto, no queda exactamente igual, no es como si nunca hubiera sucedido. Y en una pérdida emocional sucede lo mismo, no es que desaparece, no se olvida de eso y no deja ninguna marca, ninguna huella de que eso estuvo. Por supuesto que sí, eso deja una cicatriz emocional que dice que acá hubo algo que ya no está y que a uno le recuerda de eso que sucedió. Seguramente. Yo siempre me acuerdo de alguna intervención un poco cruel que tuve en el consultorio como terapeuta con una mujer que no conseguía superar el duelo de la pérdida de su pareja. Había muerto su marido después de haber estado juntos 30 años. Y la verdad que un día, sin saber por qué, ella me dijo que no aguantaba más, que haría cualquier cosa para sacarse ese dolor de encima, cualquier cosa. Y entonces yo le dije, cualquier cosa. No sabía yo si me estaba amenazando de suicidarse o qué, ¿no? Le digo, cualquier cosa. Me dice, sí, cualquier cosa. Le dije, mira, quizás suene un juego, pero vamos a jugarlo juntos. Tengo yo en mi poder unas pastillas mágicas que son capaces de quitarte ese dolor, si vos querés. Quitártelo para siempre, que no te duela nunca más ni un poquito. ¿Querés una? Me dijo, sí, claro. Pero no sé si la voy a poder pagar. Sí, le dije, no son tan caras. Pero tenés que pagar el precio que tienen las pastillas. Cualquier precio, me dijo. Bueno, el precio es, te tomás una de estas pastillas y te olvidás para siempre de que tuviste este marido. Desaparecerá de tu memoria y de tu recuerdo. Y por lo tanto no te dolerá haberlo perdido. Me dijo, no, ¿cómo me vas a privar de eso? Le dije, bueno, esta es la historia. El duelo es el símbolo de aquello y el recuerdo de aquello y el amor de aquello que tuviste y hoy no tenés. Y forma parte de este proceso. Renunciar a eso es desmerecer el valor que tenía cuando estaba a tu lado. Bueno, seguramente que ese es el mejor lugar al que puede arribar un duelo, que es la fecundidad, ¿no? Es el regocijo porque esto haya estado en mi vida la cantidad de tiempo que estuvo, en lugar de el dolor porque ya no está. Tal cual. Tengo el agradecimiento de que estuvo. Quizás valga la pena como excepción hoy dejar un mensaje para vos. Por si acaso estás viviendo un duelo y te cuesta dejar de penar por aquella persona que no está. Solamente una cosa,
Pensá, ¿en qué te diría si pudiera hablarte?